Muy paz y bien, hoy día estamos continuando con el tema de productos notables y hoy veremos el producto de la suma por la diferencia. Tenemos acá dos binomios, una suma y una diferencia, a más b, a menos b. Si se dan cuenta, tienen los mismos términos, a y b, b. Cuando esto ocurre, nos dice la propiedad que va a ser la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Vamos a ver, la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia menos el cuadrado del sustraendo. Ejemplo, tenemos aquí x más 2 por x menos 2. Entonces la regla que va a ser la primera al cuadrado, va a ser x al cuadrado menos la segunda al cuadrado, cual me daría x al cuadrado menos 4. Otro ejemplo, la primera sería 4x y la segunda 3. Es la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. 4. Ahora el cuadrado afecta primero al coeficiente, al número. 4 al cuadrado es 16. Y x al cuadrado, tengo dos opciones. Multiplico x por x o duplico el exponente, ¿no? Multiplico 1 por 2, 2 sería 16x al cuadrado. Menos 3 por 3, 9. No vas a decirme que es 6, porque esto no es 3 por 2, 6. Esto es 3 al cuadrado, ¿no? Sería 3 por 3, 9. Ahora practiquemos estos productos notables. X más 3 por x menos 3. La primera al cuadrado sería x al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Sería x al cuadrado menos 3 por 3, 9. Sigamos, 2x más 4 por 2x menos 4. La primera es 2x y la segunda es 4. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Aquí el exponente, primero el exponente afecta al coeficiente, al 2. 2 por 2, 4. Y x por x, x al cuadrado. O 1 por 2, 2, ¿no? Y 4 por 4, 16. Siguiente, tenemos acá 2x al cuadrado más 5 por 2x al cuadrado menos 5. La primera es 2x al cuadrado y la segunda es 5. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. El 2 afecta al coeficiente, que va a ser 4. 2 al cuadrado es 4, 2 por 2, 4. Y acá multiplico los exponentes. 2 por 2, 4 sería 4x a la cuarta. Menos 5 por 5, 25. Vamos a ver. 3x al cubo más 6 por 3x al cubo menos 6. La primera es 3x al cubo, la segunda es 6. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Aquí el 3, el coeficiente 3, se eleva al cuadrado, 3 por 3, 9. Y multiplico o duplico, ¿no? 3 por 2, 6 sería x a la sexta. 9x a la sexta menos 6 por 6, 36. 4x al cubo más 6 por 4x al cubo menos 6. La primera es 4x al cubo y la segunda es 6. Entonces va a ser 4x al cubo al cuadrado menos 6 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y duplico, ¿no? De x al cubo sería, o 3 por 2, 6 sería 16x a la sexta. Menos 6 por 6, 36. 5x al cubo más 7 por 5x al cubo menos 7. La primera es 5x al cubo y la segunda es 7. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. El cuadrado, el exponente, afecta primero al coeficiente 5. 5 por 5, 25. Y duplico, 3 por 2, 6 sería 25x a la sexta menos 7 por 7, 49. Bien, entonces acá también la primera al cuadrado sería 6y cuarta menos 8 al cuadrado. 6 por 6, 36, y acá duplico, 4 por 2, 8. 36y octava menos 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. 7y quinta más 9 por 7y quinta menos 9. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. 7 por 7, 49, y duplico, 5 por 2, 10, sería 49y décima menos 9 por 9, 81. 8y cuadrado más 10 por 8y cuadrado menos 10. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Acá sería 8 por 8, 64. Y y sería 2 por 2, 4, 64y cuarta menos 10 por 10, 100. 9x al cuadrado más 11 por 9x al cuadrado menos 11. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. 9 por 9, 81. X a la cuarta, ¿no? ¿Cómo salió la cuarta? Multiplicando, ¿no?, los exponentes. 2 por 2, 4. Multiplicando, no sumando, multiplicando. Menos 11 por 11, 121.
En el siguiente ejercicio tenemos 2x a la séptima más 12 por 2x a la séptima menos 12. Va a ser la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. 2 por 2, 4, y 7 por 2, 14, 4x a la 14, menos 12 por 12, 144. Tenemos 3x al cubo más 13 por 3x al cubo menos 13. Sería la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. 3 por 3, 9, y aquí duplico o multiplico 3 por 2, 6 en los exponentes. Sería 9x a la sexta menos 13 por 13, 169. 4x a la cuarta más 14 por 4x a la cuarta menos 14. Va a ser la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, ¿no? 4 por 4 es 16. Y 4 por 2, 8. El exponente sería 8. 16x octava menos 14 al cuadrado sería 196. Bien, tenemos un tercer caso, el producto de dos binomios con un término diferente. Si te das cuenta, diferencia, tengo aquí x más a por x más b. El primer término, la primera es igual, pero en la segunda cambia, son cantidades distintas. La raíz que va a ser la primera al cuadrado más la suma de los dos términos, ¿no?, de a y b, multiplicado por la primera, ¿no?, multiplicado por la primera más el producto de a y b. Bien, veamos un ejemplo. Tengo x más 7 por x menos 5. Va a ser la primera al cuadrado más la suma de 7 más 5, ¿no?, multiplicado por la primera, que es x, más 7 por 5, pues acá va a ser x al cuadrado más 7 más 5 es 12x más 7 por 5, 35. Siguiente, x más 2, x al cuadrado más 2 por x al cuadrado más 3. Va a ser la primera al cuadrado, y la primera es x al cuadrado y eso elevado al cuadrado, ¿no?, más la suma 2 más 3, pero multiplicado por la primera, que sería x al cuadrado, más el producto de 2 por 3. Me daría x a la cuarta, recuerda, 2 por 2, 4, se multiplican los exponentes, 2 más 3, 5, x al cuadrado más 6. Veamos este ejemplo. Entonces acá va a ser la primera al cuadrado, x al cubo es la primera, entonces va a ser eso al cuadrado más la suma de 3 más 4 por la primera, ¿verdad? Y más el producto de 3 por 4. Me daría acá, cuando yo tengo potencia, se multiplican los exponentes. Sería x a la sexta más 7x al cubo más 12. Siguiente. La primera es 2x a la cuarta. Entonces todo esto es al cuadrado, ¿eh? La primera al cuadrado más la suma, 4 más 5 por la primera. 4 más 5 por la primera. Recuerda que la primera es 2x a la cuarta. Y más el producto de 4 por 5. Aquí sería 4x a la octava más 4 más 5 es 9, y 9 por 2, 18, 18x a la cuarta más 4 por 5, 20. Bien, tenemos acá 3x al cuadrado más 5 por 3x al cuadrado más 6. Va a ser la primera al cuadrado más la suma de 5 más 6 por la primera, ¿no? 5 más 6 por la primera, recuerda que la primera es 3x al cuadrado, más el producto de 5 por 6. Sería 3 por 3, 9, x a la cuarta, más 5 más 6 es 11, y 11 por 3, 33x al cuadrado, más 5 por 6, 30. Bien, un ejemplo más. Tengo 4x al cubo más 6 por 4x al cubo más 7. Va a ser la primera al cuadrado más la suma de 6 más 7 por la primera más el producto de 6 por 7. 4 por 4, 16, y multiplico los exponentes. 3 por 2, 6, 16x a la sexta más 6 más 4. Tenemos que es 13, y 13 por 4 me daría 52x al cubo más 6 por 7, 42. Bien, vamos a terminar con estos últimos 4 ejercicios. Veamos. 5x a la cuarta más 7 por 5x a la cuarta más 8. Entonces la primera al cuadrado más la suma de 7 más 8 por la primera más el producto de 7 por 8. 5 por 5, 25, y x sería 4 por 8, sería 25x a la octava más 7 más 8 es 15, 15 por 5, 75x a la cuarta más 7 por 8, 56. Siguiente. 2x a la cuarta más 4 por 2x a la cuarta más 5.
Tenemos acá entonces la primera al cuadrado, ¿verdad? Más la suma de 4 más 5 sería 11, y 11 por la primera, ¿no? 4 más 5 por la primera, que es 2x a la cuarta, más el producto de 4 y 5. 2 por 2, 4, x a la octava, más 4 más 5 es 9, 9 por 2, 18, x a la cuarta. 4 por 5, 20. Aquí vamos a agregarle el exponente, nos falta aquí el exponente, vamos a ponerle aquí que es a la cuarta. Bien, sigamos. Tengo 3x al cuadrado más 5 por 3x al cuadrado más 6. Entonces aquí a la primera al cuadrado más, vamos a ver acá, la suma de 5 más 6 por la primera más el producto de 5 y 6. 3 por 3, 9, x a la cuarta más 5 más 6 es 11, 11 por 3, 33x al cuadrado más 5 por 6, 30. Y la última, 4x al cubo más 6 por 4x al cubo más 7, va a ser la primera al cuadrado más la suma de 6 más 7 por la primera más el producto de 6 y 7. Sería 16x a la sexta más 6 más 7 es 13 por 4, 52x al cubo más 6 por 7, 42. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por atenderme.